Aquel que tenga fe, aquel que la pueda creer, la palabra de Dios dice: todo le es posible a aquel que crea. Todo le es posible a aquel que viene enfermo. Todo. Usted puede salir sano. Usted puede decir: ¿será que creo o no creo? ¿Será que creo en el dolor o creo en la palabra que el Señor está diciendo a través del pastor? Que puedo ser sano, que puedo ser libre de ataduras, que puedo ser libre de maldiciones, que puedo ser libre. Puedes gozar de esa libertad. Puedes gozar, pastor, he estado solo endeudado. Puedes ser libre financieramente. Una iglesia que transforma, una iglesia que en los últimos tiempos tiene que tener poder. Así que ese es el tema de hoy. Yo, en mi más profunda oración con el Señor y hablando con mi esposa, porque es un desafío cada reunión decir qué necesita el pueblo escuchar. Porque usted viene aquí, viene con problemas. Usted viene aquí con situaciones muy difíciles, pero necesita una palabra que cuando usted la escuche le haga rema, y cuando salga de aquí pueda cambiar su forma de pensar, su forma de actuar. Entonces, mis queridos hermanos, la gloria postrera, escuche, de los últimos tiempos. Porque mire, hay personas que no saben qué es gloria. Y algunos van a decir: sí, es mi esposa, o es la vecina, o es la amiga de mi esposa. Pero la gloria de Dios es la presencia manifiesta de Dios. La gloria de Dios es la totalidad de Él. Entonces escuchamos: la gloria postrera será mayor que la primera. De esta gloria es lo que vamos a vivir el último tiempo. Y esta gloria tenemos que palparla, pero no podemos tener la gloria si antes no tenemos su presencia. Entonces, la gloria de Dios es lo que Él tiene, es el todo de Él. Y la presencia de Dios es diferente, porque al escuchar la prédica de Jesús, al escuchar cualquier sermón, para estar liberados de cualquier enfermedad, de cualquier virus, usted tiene que estar en la presencia. Entonces, la presencia de Dios, escuche, la presencia, uno habla de la presencia de Dios, pero la presencia de Dios es estar frente a Él cara a cara. Y ahí hay una canción que dice: a tus pies. ¿La han escuchado? Y una vez que yo estaba escuchando la canción, ese himno, el Señor me dijo: yo no quiero que estés a mis pies, yo quiero que hables conmigo cara a cara. Por eso es importante entrar en su presencia, para que nosotros podamos estar cubiertos de cualquier cosa, encapsulados en algo. Por eso me gusta la canción de Ricardo Montaner: es la gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿La han escuchado? Y dice: maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. Y dice: la gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos. Escuche, la gloria de Dios no la va a experimentar si usted no está en la presencia. No la va a poder experimentar. Pero la iglesia de los últimos tiempos tiene que experimentar su presencia, tiene que experimentar su gloria. Es una iglesia viva. Y mire lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 17: y estas señales seguirán a los que creen.
Y estas señales seguirán a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Entonces, recórcholis, dijera alguien. Mire, le he contado esto un par de veces, pero cuando yo recibí el llamado de pastor, un día salí, iba con las facturas y iba donde el contador a la zona 5, y yo me metí en una iglesia, y donde una iglesia que miraba yo que prendía en fuego, me metía en la iglesia y yo adoraba y nadie me conocía, y así de loco. Pero esta vez experimenté algo diferente. Me metí en esa iglesia y precisamente estaban ungiendo a los pastores con aceite. Y la iglesia que estaba, los pastores, porque eran varios pastores de una denominación, le ungieron aceite, y yo empiezo a llorar. Y empecé a llorar y le dije: Señor, a mí nadie me ha ungido. A mí nadie me ha impuesto manos, Señor. Y ahí estaba llorando como un niño. Y entonces vino algo a mi corazón, que sin duda fue del Señor. El Señor, créanme, el Señor habla. De cualquier forma el Señor habla. Pero a mí me habló un pensamiento, y me vino un pensamiento, y dije: este pensamiento no pudo haber venido de mí. Si yo estaba llorando porque yo quería que alguien viniera y me diga: el Señor te ha puesto como pastor, has recibido el llamado, has recibido el manto, has recibido el poder, y ahora nada. Entonces vino un pensamiento a mi cabeza. Y eso fue hace un par de años. Ahorita cumplimos 8 años de aniversario de iglesia. Y esto fue como cuando teníamos 3 años. Y ya teníamos la iglesia, y me dice: ¿acaso no te has dado cuenta que todo lo que tenés lo has hecho en tan poquito tiempo? En cuanto muchas iglesias han perseverado, y esto no quiere decir que Dios no esté con ellos, simplemente había algo diferente en lo de nosotros. Y escuche, dije yo: es cierto, Señor, en tan poquito tiempo logramos comprar el terreno, construimos un lindo templo, y ahí íbamos. Y me dio 2 señales, fíjese, 2 señales, y me dijo: te voy a dar 2 señales. ¿Cuáles, Señor? Mi presencia va a estar contigo. 2, escuche, te voy a dar el apoyo de un pueblo. Porque una iglesia sin miembros es simplemente un cajón, ¿verdad? Entonces le pregunto: Señor, tu presencia es como la que Moisés te pidió. Si tú no vas conmigo, escuche, si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. Eso fue lo que le dijo Moisés. Y le voy a decir algo: que Dios le dé la presencia a un ser humano, que Dios le dé su presencia, es el mayor galardón que un hombre en esta tierra pueda recibir. Que le dé su presencia, que le dé la unción, que le dé ese poder, esa unción en esas palabras cuando son de Dios. Entonces yo me quedé como sorprendido. Y mire, ¿por qué razón Dios trabaja y da la presencia a sus siervos? Porque la presencia de Dios no se puede fabricar. La presencia de Dios no se puede forzar. La presencia de Dios no se obliga. Es por amor, es Dios mismo. Él dijo: la más alta aprobación es que yo te dé mi presencia. Entonces viene lo segundo ahorita. No te preocupes si alguna gente se quiera ir, porque esos no fueron hijos de la casa, nunca.
al pueblo que yo te voy a dar es el pueblo que va a recibir la unción, el poder y el fuego. Que vamos a ser portadores, como una iglesia diferente. Entonces, si nosotros tenemos esa presencia de Dios, usted no se preocupe por la aprobación de los hombres. Preocúpese por la presencia de Dios en usted. Y la presencia de Dios en usted es tenerlo a Él enfrente. Es poder hablar con Él. Es acercarse al trono de su gracia confiadamente. Yo no sé cuántos están en su presencia, cuántos le buscan. Salmos 27, capítulo 4 dice: una cosa he demandado. Mire qué demanda. Mire qué demanda. Porque esta demanda conecta a Dios con al hombre con su presencia. Esta demanda conecta la presencia con la casa de Dios. Por eso se llena la casa de su gloria. ¿Por qué? Es que usted viene aquí a experimentar algo, ¿sí o no? Sí. Porque la oración que hacemos nosotros es: Señor, por favor, tu presencia, que haya manifestación de tu Espíritu Santo. Pues esa es la oración que hacemos siempre. Mire, cuando yo pasé por mis peores momentos, pero yo entraba a la presencia del Señor, yo me sentía como en una burbuja, protegido delante de su presencia. En los peores momentos que tú vas a pasar, en los peores momentos que puedas vivir, cuando tú vas a su presencia, tú te pones a hablar con Él y hay una burbuja que te encierra, que no hay nada que te pueda tocar, que no hay nada que pueda interferir entre tu relación con Dios. Entonces pregunto, ¿qué nos está pasando? Porque muchos prefieren quedarse viendo la serie de Netflix. Porque muchos prefieren irse al partido de fútbol. Porque muchos prefieren irse al cine. Porque es 2x1 en matinal. Pero cuando viene el día malo, ¿cómo puedes tú decirle: Señor, yo quiero que me pongas en la roca más alta para que el mal no llegue? ¿Cómo? ¿Con qué cara podemos llegar? ¿Dónde podemos decir: una cosa he deseado, una cosa he demandado? ¿Qué es lo que te va a conectar directamente con Dios? ¿Qué? El cine, el gimnasio, el trabajo. Nada. Y entonces, ¿por qué de ahí nos quejamos? Es que, pastor, mire, todo me está saliendo mal. Mire, me vino una enfermedad. ¿Cómo podés vivir la palabra? Porque la palabra tiene que ser una realidad. Y entonces, ¿cómo puedo decir yo? A usted, porque es el pastor, puede decir una cosa deseada. Usted, pues, si quiere, vive en el templo. Usted también. Yo le doy permiso, trae su colchonete y aquí vivimos juntos. Una cosa he demandado, porque solamente una es la que me va a conectar con la presencia, y es estar en su santo templo. Es estar en el tabernáculo, para que Él cuando llegue el día malo me pueda agarrar y ponerme en la roca más alta. Él me ocultará, dice la palabra, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre la roca me pondrá muy alto. Entonces, escuche, hay 3 marcas que van a identificar a una iglesia: la iglesia de su palabra, la iglesia de su poder y la iglesia de su presencia. Ahí déjamela, escucha. Vino una hermana y me dijo: pastor, me voy a ir de la iglesia. Fíjese que pues, me fui a otra iglesia y ahí la palabra es diferente, y pues voy a orar por ti, Dios te bendiga. Como a los 6 meses regresa y me dice: pastor, quiero regresar a la iglesia. ¿Y qué pasó con la iglesia donde tenían la palabra? ¿Qué palabra que me dijiste? Mire, la palabra muy hermosa y todo, pero no había presencia, me dijo. Mire qué cosa tan tremenda. Y de ahí me fui a buscar otras iglesias y yo no sentía la presencia que encuentro aquí en Casa de Bendición.
Entonces una iglesia en los últimos tiempos tiene que tener varias marcas, y una de ellas es su presencia. Y una de ellas también es tener su palabra. Porque si solamente es palabra nada más, escuche, sin presencia y sin poder, entonces es una iglesia, es un cajón nada más con palabras bonitas. Entonces la presencia de Dios es la que tú y yo debemos de anhelar siempre. Cada vez que tú pones un pie en este lugar, algo en tu ser pasa. Algo sentís que es diferente, que quizás no lo has sentido en ningún otro lugar, pero porque tu corazón está dispuesto a recibir la presencia, a recibir la palabra. Y cuando estas dos cosas se juntan, viene el poder y empiezas a experimentar la manifestación de la gloria con poder, por medio de la palabra, por medio de la presencia. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Una iglesia de presencia, una iglesia que depende de ti. La presencia no depende de mí, depende de ti la búsqueda constante de su presencia. No solamente acá, usted puede venir acá, excelente, qué bonito, pero en tu casa buscas la presencia de Dios. Mire, cuando yo toqué fondo y estaba en el mundo, yo llego a mi sala y mi casa estaba vacía, había muebles, pero no estaba mi familia. Entonces sentí una soledad. Y ahí yo me arrodillo y le digo: Señor, si tú existes, yo he escuchado de ti. Haz algo en mi vida. Ya perdí el amor de mi esposa, la autoridad de mis hijos. ¿Qué puedo hacer? Me metí en su presencia y pasó algo. Por eso cuando tú vienes a los pies de Cristo, haces algo que se llama la oración de fe. Y cuando haces la oración de fe creyendo que Él es Señor de señores y que tu confianza está plenamente en Él y que las cosas viejas pasaron y que Él las va a hacer nuevas, las crees con tanto poder que se vuelven una realidad. Entonces yo me levanto ese día y de verdad sentí que un peso ya no lo cargaba. Y dije: wow, me siento diferente, con convicción. Muchas veces le había pedido perdón a mi esposa, muchas veces le había pedido perdón a Dios, pero yo no cambiaba. Pero esa vez que toqué fondo, porque mira, en algún tiempo de tu vida vas a tocar fondo. Y cuando toques fondo, ahí vas a tener que ir, sí o sí, a la presencia de Dios. Mire, hasta el hombre más duro, como el de la historia que le conté, llega a los pies del Señor y empieza a decirle: Señor, por favor, ayúdame, si tú existes, ahorita necesito de ti. Ahí en su misericordia, en su amor, el Señor te abraza y te hace sentir en completa paz. Te hace sentir diferente. Te hace sentir que sí, de veras existe un Dios que está velando por ti, un Dios de amor, un Dios que existe, un Dios que dejó la tumba vacía para ofrecerte una condición mejor en la cruz. Increíble. Entonces, ¿qué necesitamos, iglesia? Necesitamos su presencia. Yo necesito ir a su presencia para orar y poder estar parado acá. Cada vez que estoy ahí: Señor, perdona mis pecados. Señor, lo que te haya ofendido, por favor, que tu espíritu en mí, escuche, que no sea yo. Jesús predicaba delante de 5,000 sin micrófono. Explíqueme, 5,000 personas y todos escuchando la palabra de Dios. Entonces era la palabra de Dios en su voz. La palabra de Dios en su voz hacía que su voz saliera y se pudiera escuchar en todos lados, hasta el último rincón. Entonces, la iglesia, damas y caballeros, en los últimos tiempos, Dios me hizo sentir que era una iglesia llena de su palabra, llena de poder y llena de su presencia. Mateo 4:4, Mateo capítulo 4, verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, para que no se les olvide. Escrito está.
No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, no que salió, ni que va a salir, que sale de la boca de Dios. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. Note, por favor, que dice que va a salir, que salió, que sale con poder, que sale con unción. Vas a ser distinto. No por el pollo campero, no por las hamburguesas, no por los filetes de pescado que te comas, solamente por una cosa. Escucha, su palabra. Y tú vienes a escuchar palabra, tú vienes a comer palabra, tú vienes a satisfacer y decís: ay, qué rico, hoy salgo diferente, hoy sentí la presencia del Señor. Escucha, hay unas personas que dicen: pues pastor, yo no estoy sintiendo la presencia del Señor. En la adoración no sentí nada. 3 cosas. Tú vienes, oras, dispones tu corazón, adoras, le dices lo maravilloso que es un general, es un guerrero, pero de ahí te humillas y cantamos de adoración. Él dice: tú eres todo para nosotros. Y luego viene la palabra. En cualquiera de esas 3 cosas conectas. Y el Espíritu viene y va a transformarte y lo vas a sentir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una atmósfera que hace que la palabra se sostenga y cobre vida. ¿Cómo, pastor? Hay una atmósfera que se prepara, que la palabra es sostenida y la palabra cobra vida, que ahora la teología le da, hace rema en mi vida. Hace rima en mi vida. Entonces, yo no tengo por qué tocarlo para orar por usted, porque en medio de la palabra usted puede ser sanado. En medio de la prédica, en medio del sermón, en medio de impartir esta palabra, aquel que tenga fe, aquel que la pueda creer, la palabra de Dios dice: todo le es posible a aquel que crea. Todo le es posible a aquel que viene enfermo. Todo. Usted puede salir sano. Usted puede decir: ¿será que creo o no creo? ¿Será que creo en el dolor o creo en la palabra que el Señor está diciendo a través del pastor? Que puedo ser sano, que puedo ser libre de ataduras, que puedo ser libre de maldiciones, que puedo ser libre. Puedes gozar de esa libertad. Puedes gozar, pastor, he estado solo endeudado. Puedes ser libre financieramente. Pastor, he sentido un tope, he sentido un abismo, no puedo avanzar, siento que no puedo dar el salto espiritual para poder cruzar. Por su palabra. La fe viene por una cosa: escuchar la palabra. Por escuchar la palabra de Dios es que yo puedo dar el brinco espiritual. Porque cada vez que venís a este lugar, tú te fortaleces en fe. Cada vez que venís y escuchas una palabra de victoria, te hace caminar, te hace levantarte, te hace caminar erguido y decir: si puedo, lo lograré con Cristo Jesús, tomado de tu mano. Todo es posible. Al que cree, repito, todo le es posible. El poder le es dado a la iglesia para predicar en el mundo. ¿Para dónde, pastor? Sí, la iglesia, Dios le da el poder a la iglesia. O sea, no al pastor, a la iglesia, para demostrarlo al mundo y decirle: Cristo vive. Para ministrar milagros, sanidades. Por eso necesitamos una iglesia de poder. Pero para que camine una iglesia de poder se necesita algo. Hay un factor importante. Es que para ver esos milagros, es que para ver aquello que queremos cambiar, necesitas un poco de fe. Súmale a eso una buena palabra. Y multiplicale un poquito de presencia, que te va a dar igual o como resultado un milagro.
Entonces, no me explico. La palabra dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y verán que todo aquello que te está afligiendo, verás que todo aquello que te está frenando, aquello que te está oprimiendo, se va a quitar y va a venir lo que has estado deseando. Entonces, no me explico por qué la gente no viene un domingo a la iglesia. Es que pastor, tenía que ir al súper. Es que en la mañana necesito el tiempo, mi esposo se queda y bueno, déjalo durmiendo, que descanse. La salvación es personal. ¿O te vas a quedar cuidando a los niños y que el perro no ladre para que tu esposo no se despierte? Y hasta al gato le haces así para que se vaya. Cállese, gato. Hasta compró una escoba con cerdas largas para que no haga ruido. Entonces, mis hermanos, ¿dónde hacemos veraz la palabra en nosotros y decimos: busquemos primeramente el reino de Dios? Lo estamos buscando de verdad. Es una pregunta que todos nos deberíamos de hacer. ¿Lo estamos buscando de verdad? Y esa iglesia de su presencia, 3, iglesia de su presencia, de poder, tiene que tener la palabra y tiene que tener poder. ¿Y cuántos de nosotros, escuche, cuántos de nosotros hemos llegado a la iglesia con un montón de problemas y cuando recibimos una palabra, los problemas se fueron quitando de nuestra vida? Y tú estás aquí porque el Señor ya hizo algo contigo. Pero déjame decirte que los desafíos van a seguir. Hasta cuando la iglesia sea levantada, nosotros seguimos luchando, seguimos perseverando, seguimos creyendo, seguimos teniendo más fe, seguimos poniendo en práctica su palabra. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga por su iglesia. Hasta ese momento dejad de servirle. Hasta ese momento dejamos de reunirnos. ¿Por qué? Porque nos reuniremos en el cielo y allá adoraremos. Nosotros no preparamos gente para subir a este altar, preparamos gente para subir al cielo. Allá no hay enfermedad, allá no hay dolor, allá no hay lloro, no hay lágrimas, no sufrimos. Hace años siempre hemos hablado de milagros, siempre hemos hablado de fe en esta iglesia. Nos consideramos una iglesia de fe porque sabemos que sin fe es imposible agradar al Señor. Pero hace varios años estaba una muchacha que estaba embarazada y en el momento del parto su niño se muere. Y ella se recordó de las palabras que siempre ministramos aquí, fíjate. Sea mi pastor dice que tenemos que orar, que tenemos que reprender todo espíritu, porque había una mujer que nos cuenta los evangelios que dice: aquella mujer que está allá tiene un espíritu de enfermedad. Y la señora estaba encorvada, era cristiana, estaba en la iglesia, y Jesús dice: tiene un espíritu de enfermedad. Entonces toda enfermedad la asociamos con un espíritu. Entonces cuando esta muchacha se da cuenta que su bebé nace muerto, se recordó de las palabras: orar y reprender el espíritu de muerte. Entonces ella empieza a orar y empieza a decirle: reprendo todo espíritu de muerte y en el nombre de Jesús llamo el aliento de vida y el Espíritu Santo en este lugar. Y mire, ¡pum!, empieza a llorar el niño. De ahí viene y me dice: pastor, yo hubiera velado a mi niño y estuviera llorando si no hubiera creído en lo que usted decía. Oremos, reprendamos espíritu de muerte. No insulte a Dios. Señor, ¿por qué me cayó esto? Ni culpa de él fue. Y ahí vas corriendo rápido donde el médico. No quiere decir que no vayas, pero ¿por qué no vas a buscar su presencia de primero antes de ir a buscar al médico? ¿Por qué no vas a su presencia y empiezas a clamarle: Señor, te entrego esta enfermedad, reprendo este espíritu de muerte, reprendo este espíritu de cáncer, reprendo este espíritu de tumor? Y luego que sales de su presencia, vas donde el doctor. ¿Qué buscaste primero, el doctor o su presencia?
¿A quién le vas a ir a creer cuando vas donde el doctor? Cuando vas donde el doctor vas con miedo. Cuando vas donde el doctor vas pensando en lo peor, no vas pensando, no, el doctor me va a decir que todo está bien. Usted va donde el doctor porque algo le está doliendo, si no, no fuera. Pero ¿por qué no buscas su presencia? ¿Por qué no buscamos primero su poder?